Hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente en ejercicio. Decíamos el día de ayer, y ha dicho también mi compañero Alvarado Bogantes, que el señor ministro de Vivienda, don Rosendo Pujol, ya inscribió su nombre en la historia política costarricense, porque no ha habido otro ministro de Vivienda antes que él que pueda decir que cerró un ejercicio presupuestario anual con 27.500 millones de superávit, solamente en rubros asignados a los bonos de vivienda. Lo cierto es que desde hace 20 años para acá, al llegar julio o agosto, los recursos para otorgar bonos de vivienda estaban ya agotados, debido a la larga fila de familias que esperan su bono de vivienda. Y el jerarca de turno más bien anda buscando en Hacienda o en la Presidencia de la República que le asignen más recursos para atender la demanda insatisfecha de viviendas. Por extraño que nos parezca, esa debe ser la forma en la que el señor ministro Pujol entiende el cambio que había que hacer en Costa Rica. Ya no hacen falta recursos para más bonos en diciembre, sino que sobran por miles de millones, y eso nunca se había visto en Costa Rica. Decíamos además que el ministro Pujol ahora se arroga una facultad nueva en su función de ministro, que nadie le ha asignado, porque el señor ministro Pujol ahora es quien dice en este país cuál proyecto habitacional se desarrolla y cuál no, cuando esa función es competencia de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda. Le faltó sensibilidad, señor ministro, faltó tacto y tino político, faltó diálogo y consideración hacia las familias costarricenses, a las cuales no se les puede arrebatar así porque así la esperanza, la ilusión por fin de tener una casita propia. Es decir, el señor ministro Pujol no le bastó dejar sin ejecutar 27.500 millones, sino además que él decide por sí mismo cuál proyecto ejecutar y cuál proyecto rechazar, como lo hizo en Quepos y también como lo hizo en el precario Bellavista en Punta Arenas. Hoy nuevamente nos sorprende el ministro distribuyendo un comunicado de prensa donde dice que esos 27.500 millones ya están comprometidos. Al ministro Pujol urge explicarle que en Costa Rica el ejercicio presupuestario va del 1 de enero al 31 de diciembre. Y a la altura de marzo no podemos decir que tenemos compromisos del año anterior, si no se trata de proyectos ya adjudicados. Eso es lo mismo que decir que las clases de Lina que no se pudo impartir en el 2014, las va a impartir en el 2015. No, señor ministro Pujol, lo que usted hará en este 2015, si no es que tiene la dignidad de presentar su renuncia antes, es adjudicar recursos del 2015 a proyectos de vivienda del 2015. No hay ninguna posibilidad legal ni presupuestaria de utilizar ese superávit de 27.500 millones de colones en proyectos que no hayan sido adjudicados en el año 2014. Pero quiero decir aquí, compañeras y compañeros diputados, que el superávit de 27.500 millones para bonos de vivienda y bonos comunales debe sumarse al superávit total que viene acumulado en el sistema financiero de la vivienda, para llegar a la espeluznante suma de 144.000 millones de colones. Repito, el superávit total del sistema financiero de la vivienda es de 144.000 millones de colones. Dicen los economistas que la actividad productiva que más potencia el crecimiento económico es la industria de la construcción. Y se calcula que por cada casa que se construye hay mínimo 5 personas empleadas en esa obra. Sumándole a esas 5 personas todas las demás relacionadas con la venta, acarreo de materiales y otras. Entonces nos daremos cuenta de la clase de crimen que se está cometiendo con ese dinero ocioso. En vez de ponerlo a producir empleo y bienestar para las familias costarricenses, en momentos en que nos preocupa muchísimo el desempleo y las empresas que están cerrando operaciones para irse a otros países más competitivos, pero nada de eso parece inmutar al señor ministro Pujol, quien tuvo la desfachatez de suspender la sesión del Bambi del día de ayer porque él tenía que viajar a Panamá, como si el problema del proyecto Josué en Punta Arenas o el problema del proyecto de Quepos pudiera resolverlo a control remoto desde otro país. Esa es la dedicación y el compromiso que tiene el flamante ministro de Vivienda de Costa Rica. Mientras hay madres denunciadas ante el Ministerio Público y madres solteras, jefas de hogar en la cárcel debido a las protestas en Punta Arenas, cuyos niños están en manos de amigas y vecinos del precario donde habitan, el ministro se va de viaje a otro país y no le da la cara al pueblo costarricense. Indudablemente le falta sensibilidad social al señor ministro Pujol, y eso desgraciadamente no se aprende en la academia de donde viene el señor ministro y distinguido profesional de las aulas. Indudablemente
que a este gobierno le falta un ministro de vivienda que se comprometa con las necesidades de miles y miles de familias que sueñan con tener una casita y mejores condiciones de vida. A este gobierno le falta la sensibilidad social indispensable para nombrar a un ministro que pueda ver el rostro humano de la gente que más necesita y que cifra sus esperanzas y sueños en una casita que la incompetencia le niega. Esperamos que la moción que hemos presentado para que el señor ministro de Vivienda comparezca ante este plenario reciba el apoyo de este plenario y podamos aclarar este oscuro panorama. Gracias, diputado Vargas Rojas. La moción es suficientemente discutida con los 5 minutos de la lista de expositores. Si luego la moción